Estamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, sin duda, algunos lo consideran así, otros no, pero unos dicen que sí fue un golpe del Departamento del Tesoro a la banca mexicana por estos actos de supuesto narcolavado de algunas organizaciones bancarias. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, reconoció, por ejemplo, en la conferencia de prensa en la semana, que Vector, Casa de Bolsas y Banco Intercam tuvieron problemas en sus líneas de financiamiento después de que las autoridades estadounidenses las acusaran de y sancionaran además por presuntamente blanquear dinero y pagar sobornos de los principales cárteles mexicanos. También la presidenta Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa, luego de este anuncio del Departamento del Tesoro y del comunicado de la Secretaría de Hacienda, pues se sumó a este llamado al gobierno de Estados Unidos a presentar pruebas de lo que acusó recientemente a través de un comunicado. Hablemos de la actualización que va a pasar y si esto desestabiliza obviamente la economía de nuestro país por tratarse de una casa de bolsa y dos fuentes bancarias importantes a nivel nacional. Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, gracias por atender el llamado a esta entrevista. ¿Cómo está? Buena tarde. Buenas tardes, Michelle, a tus órdenes. Gracias. Para usted como especialista en este tema, ¿qué es lo que ve desde lejos con estas sanciones del gobierno de Estados Unidos, la reacción de México? Pero normalmente ustedes leen mucho entre líneas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, hay que señalar que esta es una declaración unilateral del Departamento del Tesoro. No se lleva a cabo de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda, como ha sucedido en otras ocasiones. Y entonces debemos de suponer que el Departamento del Tesoro norteamericano obtiene de algún informante en Estados Unidos esta información de cómo es que ellos llevaban a cabo estas operaciones. Ellos señalan, el cártel de Sinaloa compraba a China precursores de fentanilo y de alguna manera intercambiaban dólares por yuanes, dólares por pesos, etcétera. Y bueno, pues seguramente algunas de las personas que están presas en Estados Unidos les señalaron a estas instituciones como las instituciones con las cuales ellos operaban. Hay que señalar que son pocas operaciones en comparación a todas las que llevan a cabo estas instituciones. Son 2 o 3 Así es. operaciones y como bien lo señaló la Secretaría de Hacienda, en un comercio de 130 mil millones de dólares anuales que tiene México con China, pues se pueden escapar Sí. un par de operaciones, ¿no? Entonces, así es como se entera el Departamento del Tesoro sobre la estabilidad en general del sistema financiero por estas sanciones muy en particular. No las vemos problemáticas y la razón es muy simple. La suma de activos que maneja Intercam y CI Banco son 80 mil millones de pesos. Es una cantidad muy importante, pero es menos del 1% que maneja todo el sistema bancario nacional, que es de 8.3 billones de pesos. Entonces, el 1% no terminaría afectando. Sí. Son las que nos preocupan. Carlos, lo que sí puede ocurrir es justamente el esquema que planteo de cómo se puede lavar dinero, cómo puede la delincuencia organizada utilizar pues estos sistemas bancarios para guardar su dinero, hacer inversión, en fin. ¿Qué, y eso adelanta que pudo haber ocurrido, que puede ser una realidad? O tú, coméntanos, Carlos, es decir, ¿cómo es el sistema de revisión o el esquema de revisión que tienen las casas de bolsa o los bancos para evitar justamente que entre dinero producto del crimen organizado o de cualquier ilícito? Bueno, normalmente se le pide a los clientes que llenen una serie de formularios y los bancos y casas de bolsa están obligados a que un ejecutivo vaya, haga una visita, por eso se hacen estas visitas de bancos y casas de bolsa a nuestras Ujú. oficinas para comprobar que efectivamente, si yo digo ser un productor agropecuario, yo demuestre pues que soy un productor agropecuario. Si soy una empresa del sector servicios, pues tengo que tener una oficina para atender en el sector servicios, etcétera, etcétera. Básicamente son las revisiones que se llevan a cabo y cuando se detectan operaciones de alguna manera sospechosas, tanto bancos como casas de bolsa están obligadas a emitir estas alarmas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y decirle, mira, tal cliente normalmente opera 5,000 pesos, pero hoy operó 1 millón de pesos. O tal cliente nos acaba de depositar, siempre que alguien deposita más de 15,000 pesos en efectivo, están obligados Sí. a mandar estas alarmas. Ahora, también se informó que este jueves por la mañana, Carlos, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención general temporal de Cibanco, Intercambanco, y por la tarde lo hizo también con Vector Casa de Bolsa. ¿Para qué y por qué ocurrió esto? Bueno, hay que señalar que los bancos, Cibanco e Intercam,
manejan el dinero de los ahorradores. Ok. Pero este dinero, estos 40,000 millones de pesos, no se los queda el banco. Como ellos se comprometen a pagar una tasa de interés, prestan este dinero a alguien que pide prestado, ya sea tarjeta de crédito, auto hipotecario, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó un día después? Bueno, pues yo soy cliente de Intercam o de Cibanco y digo, uy, ¿qué problema está metido el banco en el que está mi dinero? Voy y lo saco. Si más del 20% de los ahorradores de cualquier banco en el mundo sacan su dinero, quiebran al banco. Ujú. Por eso, la Secretaría de Hacienda tuvo que intervenir al estimar que, bueno, más del 20% de los ahorradores podrían sacar su dinero del banco y quebrar a esas instituciones. Por eso es que primero se dio el tema de Cibanco e Intercam. En el caso de Vector es una situación diferente porque es casa de bolsa, las casas de Ujú. bolsa toman nuestras órdenes, no tienen nuestro dinero, realmente nada más ejecutan las órdenes que les damos, pero hay que revisar los papeles que seguramente el Departamento del Tesoro ya le mandó a la Secretaría de Hacienda y le dijo, a ver, ve a Vector, lo intervienes y revisa si estas operaciones sí se llevaron a cabo o no se llevaron a cabo. Porque también hay que señalarlo, el Departamento del Tesoro se dio 20 días precisamente para juntar toda la información. Y la única manera en la que ellos pueden juntar esa información es a través de la Secretaría de Hacienda de México. Y desde tu punto de vista, Carlos, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Crees que el Departamento del Tesoro desiste en algún momento? Sobre todo porque no se da en un caso particular, estamos en un contexto complicado de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pero un presidente y todo un esqueleto de gubernamental, pues dispuesto a armar este tipo de situaciones, no solo con México, ya lo estamos viendo con Canadá también y otros países, pero muy fincados en esta idea de que todo está ligado al crimen organizado. Efectivamente, hay que señalar que de las pocas cosas que le han salido bien a Donald Trump es su combate al fentanilo. Por un lado, se ha reducido de manera muy sensible la cantidad de personas que están cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Se están reduciendo muchísimo las detenciones de droga en Estados Unidos porque no hay ya. Y también eso ha dado como un buen resultado el que haya menos fallecimientos por fentanilo en Estados Unidos. Y evidentemente todas las autoridades norteamericanas siguen trabajando en este sentido. Por un lado en desmantelar a los cárteles, por otro lado en saber cómo lavaban el dinero. Yo creo que lamentablemente, en el caso de estas tres instituciones, dudo que el Departamento del Tesoro norteamericano levante sanciones, porque hay que también señalar una cosa en sus leyes. Si un integrante del crimen organizado, de un grupo terrorista, te señala, no es necesario que te presenten pruebas. Así funciona la ley norteamericana, ya lo vimos en el caso de García Luna, por ejemplo, y fue sentenciado, ¿no? Sin pruebas. ¿Puede pasar en esta ocasión también? Sí, por eso se le ha solicitado a la Secretaría de Hacienda, pues que presente los testigos de si esas empresas chinas operaron con Cibanco, si estas empresas de los chapitos o mallitos, no sabemos de quién, operaban con estos bancos, Cibanco, con Intercam, con Vector, Sí. y sabemos por el juicio de García Luna que Vector sí operaba con García Luna. Permíteme cerrar, Carlos, y agradecerte de verdad esta oportunidad de platicar contigo, Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. ¿Qué recomendaciones harías a las entidades bancarias, a las casas de bolsa, para evitar una situación como esta, sin luz al final del túnel y posiblemente sin la posibilidad de que levanten una sanción en caso de caer en una? Bueno, mira, punto número uno, hace 10 años que tuvimos sanciones similares contra bancos mexicanos, lo que decidieron los bancos fue ya no hacer operaciones de dólares en efectivo, por ejemplo, Ujú. porque por ahí podíamos tener algún cliente, ¿no? Que trajera dólares mal habidos. Entonces ya por eso ya no hay operaciones en dólares. Evidentemente habrá que seguir reforzando todas los controles. Es mejor que los bancos vuelvan a visitar a sus clientes para saber efectivamente cómo se dio de alta, qué sabemos de este cliente, qué no sabemos de este cliente. Y es mejor que el banco diga, mira, encontré estos 3, 4 clientes que sospecho, porque además no son autoridades. Es decir, un banco no te puede pedir tus estados de cuenta, no puede hacer muchas cosas. Creo que va a haber todo un tema de reforzamiento de protocolos Sí. entre bancos y autoridades, porque el banco no es autoridad. Vamos a ver qué termina pasando. Y vamos a entonces estar muy pendiente. Carlos, ojalá nos dé la oportunidad de seguir platicando este tema contigo más adelante. Gracias a ti, Michelle. Gracias, muy buena tarde. Gracias, Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financiera. Permítame hablarles sobre la reacción